Amén. Le damos gloria y honra al Señor en esta tarde. Estamos una vez más en la presencia maravillosa del Altísimo, dándole gloria y reconocimiento a su majestad, porque Él es el dueño de nuestra vida. Hoy vamos a exponer un tema que se titula la importancia del temor de Dios. Es importante hacer la resaltación, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 111, 10. Dice, para la gloria de Dios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7 también dice, ¿no?, que el principio de la sabiduría es el amor, el temor a Dios. Estamos hablando ahí del tema de la importancia del tener el temor de Dios. Dice el Salmo 111:10 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En Proverbios 1:7 dice, para la gloria y honra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero yo sé que ahorita los que van a participar de este estudio son sabios y entendidos, porque están escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Proverbios capítulo 7 también dice, ¿verdad? Dice que los que en el Salmo 111, 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Amén. O sea que buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Amén. Y en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué vamos a tomar este tema? Vamos a tomar este tema porque hay bendición en el temor de Dios. Hay un temor, en el temor de Dios hay bendición. Dice que hay buen entendimiento. Quiere decir que la gente que ama a Dios y teme a Dios, guarda los mandamientos de Dios y tiene bendición el temer a Dios. Por eso hoy la necesidad de exponer este tema, ¿verdad? Estaban ahí interrumpiendo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento. Allá dice en Proverbios 1:7, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando el ser humano es insensato, desprecia la sabiduría de Dios, por lo tanto, no es de buen entendimiento. Dice aquí que es de buen entendimiento todos los que practican sus mandamientos y tienen el temor a Dios. Amén. Y entonces ahí vemos que hay bendición para los que tienen el temor de Dios. Hay sabiduría. Si se pueden quitar de la luz, por favor.
hay buen entendimiento para los que practican, o sea, más bien para los que participan del temor de Dios, que tienen el temor de Dios en su persona. Amén. Dice que tienen buen entendimiento. Allá en el Salmo 111 dice que tienen buen entendimiento. Pero dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Están jugando? Que el principio de la sabiduría, si él la ve, nomás se le mete la llave en la puerta de aquel lado. ¿Sí? Y vemos ahí que el principio de la sabiduría es el temor, ¿verdad? Hoy el diablo está estorbando. Que el temor a Dios trae como consecuencia bendición. Primeramente dice que trae buen entendimiento, ¿verdad? Para los insensatos dice que menosprecian, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero dice que los insensatos lo desprecian, y la sabiduría es la enseñanza. Amén. Ahí estamos en Proverbios capítulo 1:7. Vemos ahí Proverbios 9:10, también dice lo mismo, pero en cada texto amplía la verdad de Dios. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Pues, ¿por qué es importante el tomar en cuenta el temor a Dios? Porque teniendo el temor de Dios va a haber conocimiento del Santísimo, o sea que de Dios. Va a haber inteligencia, porque dice que es la sabiduría, ¿verdad? El conocimiento del Santísimo es la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Pero en Proverbios 1:7 dice que los insensatos la menosprecian. Y en el Salmo 111:10 habla ahí dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y dice: buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. O sea, son personas sabias, inteligentes. Vemos ahí en Isaías capítulos 8:13, Isaías 8:13, fíjese lo que dice ahí del temor de Dios. 8:13. Para la gloria y honra del Señor. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. O sea, un temor de santificación, de limpieza, de pureza. Amén. Por eso estamos hablando hoy del temor de Jehová, el temor de Dios. Dice que a Jehová de los ejércitos, a él temed. ¿Sí? A él temed, pero dice: a él santificad, a él temed. ¿Y por qué? Porque el temor a Dios lo va a hacer al hermano y a la hermana y al ser humano guardarse de las cosas malas y de practicar cosas malas. Por eso es importante este tema, porque si a nosotros se nos instruyó el temor de Dios desde niños, vamos a respetar a Dios y vamos a respetar a los demás y vamos a tener valores de los demás. Por eso es importante el temor. Si a un niño no se le enseña el temor a Dios, no va a respetar ni a sus padres, no va a respetar a Dios y no va a respetar ni a la gente ni a la sociedad. ¿Sí? Pero si se instruye en el temor a Dios, va a respetar todas las cosas, incluyendo a Dios. ¿Y qué va a tener como beneficio esta persona? Va a tener el beneficio de Dios en la benevolencia. Va a ser un hombre sabio, entendido. Dice: buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Va a guardar los mandamientos de Dios y va a ser una persona sabia, entendida, respetuosa y del buen vivir.
Quien tiene el temor de Dios practica los mandamientos de Dios y respeta a Dios, respeta a la sociedad en que vive, respeta al prójimo, respeta a sus padres, respeta a toda su familia, porque hay valor y temor de Dios en su corazón. Pero si su corazón crece sin el temor de Dios, no va a haber respeto ni para él, para su casa, su familia, sus padres, ni para el prójimo, ni para Dios. Por eso es importante. Este es el fundamento, por eso el diablo lo estaba estorbando ahorita, este tema, porque este es el fundamento del nacimiento de los valores en una sociedad. Por eso la palabra de Dios viene a ser como una sal en el mundo, que viene a sazonar nuestra vida, viene a darle sabor, viene a darle orden, viene a darle carácter, ¿verdad? El buen vivir, el buen hacer, nace en el temor de Dios. Si el niño nace o la niña crece sin el temor y los valores en el temor de Dios, va a ser un perjuicio para la sociedad, un perjuicio para el gobierno y un perjuicio para todo el mundo. ¿Por qué? No va a tener valor de sí mismo, va a destruir su propia vida. Aquí está el fundamento de por qué las criaturas se pierden, por qué las criaturas se van a la drogadicción, a los vicios. Porque sus padres no tuvieron el tiempo o no tuvieron el amor para sus hijos, de inducirlos en el temor de Dios. Por lo tanto, no respetan a ellos mismos, a su cuerpo, a su vida, menosprecian el valor que tienen, no saben el valor absoluto que tienen de su realidad, no pueden ver con claridad su propio proyecto de vida, tampoco pueden ver los valores de los padres que tienen, o de los abuelos, o de los familiares, no pueden ver tampoco, pueden ver la justicia que hay en el mundo, o las cosas que están en el mundo, las cosas que les sirven. Por decir, nosotros tenemos una sociedad compuesta de valores, ¿verdad?, que tiene que tener un rema, la sociedad, para que siga en el mismo rema de la conducta y disciplinas que tienen las naciones, con que se rigen las leyes y todas las cosas para respeto mutuo de la misma sociedad y de la convivencia sana que tienen las sociedades. Pero ¿por qué está la sociedad desbaratada? ¿Por qué se ha desbaratado toda la sociedad? ¿Por qué está hecho el mundo un caos? Porque nosotros como padres no les inculcamos a nuestros hijos los valores, el temor a Dios, ¿sí? Debe ser fundamentado en el temor de Dios para que el niño, desde chiquito, decirle, ¿por qué causa debe de respetar a Dios? Infundirle el temor de Dios para que él crezca en el temor de Dios y su mismo temor lo guarde y lo haga sabio y entendido, razonado en su parecer, y que se ame a sí mismo, porque si no, va a crecer sin valor de nada, sin restricción de nada, y entonces va a ser un parásito social. Cada individuo que no tiene valores, no sabe valorarse a sí mismo, que es un ser vivo, no sabe que tiene una gran valía, no sabe que los que están alrededor son complemento para que él sea feliz, no puede ver que el gobierno que está puesto está para administrarle, para que viva en una sociedad compuesta de una dinámica de convivencia general, de respeto. Por eso hay la transgresión, por eso hay esa violencia, porque no se les administró en su edad temprana el valor del temor a Dios. Y es ahí donde estamos fracturando la sociedad. Estamos fracturando nuestra convivencia como seres humanos. Por eso tanta muerte, tanta impiedad, tanta insensibilidad a la violencia. O sea, hay tanta violencia que ya no cabe el ser humano. Donde quiera que se mueve hay muerte, hay derramamiento de sangre, hay cosas malas. Porque esos hijos crecieron sin padre, o crecieron sin madre, o la madre no tenía tiempo para ellos, crecieron, los educó el vecino, los educó el joven con que se juntaba, crecieron, se fueron a la escuela, no llegaban a la escuela porque el compañero decía, no, pues no tenía ninguna regla, no tenía ningún temor, no asistía a clases, no iba a tomar
el lineamiento de educación. ¿Por qué? Porque desde la casa es el fundamento de una familia. Pero la familia, el fundamento es Dios. Si no tiene a Dios, no tiene un fundamento que lo lleve en un rema de una convivencia sana en el trayecto de su vida. Y por eso estamos dando hoy este tema que es beneficioso, importante para la gente a nivel familiar, en todos los géneros, en toda la sociedad, mis hermanos, mis hermanas y toda la gente que nos está viendo. Es beneficioso. El Salmo 112 dice, ahí en el verso 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y su generación de los rectos será bendita. Fíjese bien, no puede haber una rectitud en un ser humano que no se le infundieron valores de Dios. Por eso es importante, fundamental, fundamentar nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, si nos están viendo abuelos, que es importante infundirles el temor a Dios. ¿Por qué? Porque les va a traer beneficios. Dice que la descendencia será poderosa en la tierra. Y dice, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en la casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Fíjese, la justicia va a permanecer. Si crece en el temor de Dios, va a haber, dice, buena aventuranza para el hombre que teme a Dios. ¿Sí? Porque va a guardar los mandamientos de Dios. Luego dice que al guardar los mandamientos de Dios se acarrea una bendición de parte de Dios. Dice que bendición será bendecida y poderosa en la tierra. La generación recta será bendita. Tendrá bienes y riqueza y en la casa habrá justicia. Habrá amor, porque justicia es amor. ¿Sí? Justicia es amor. Entonces ahí vemos que trae beneficios. Sí trae beneficios. Otros beneficios, vamos a ver el Salmo 128, 1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de la casa, de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, el hombre que teme a Dios. Será bendecido. Ahí estará toda su familia alrededor de él. No habla de una desintegración familiar. Fíjate que no está hablando de una desintegración familiar. Está hablando, dice, tu mujer será como una vid, como un viñedo, que lleva fruto a toda, dice, en toda tu casa, tus hijos como plantados de olivo alrededor de tu mesa. Está hablando de una integridad familiar permanente dentro de la justicia, porque tienen el temor de Dios, se van a guardar como familia, van a tener valores como familia, se van a amar como familia, se van a respetar como familia, porque está integrada la vid, como dice, como un olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, ¿qué será bendecido? Todo el hombre que teme a Dios. Por eso el tema es la importancia de temer a Dios. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, enseñamos la reverencia y el temor de nuestros hijos para que ellos reciban la bendición. Si nosotros no los instruimos en el camino del temor de Dios, nosotros aborrecemos a nuestros hijos, aborrecemos a nuestra descendencia y nos aborrecemos a nosotros mismos. Pero si nosotros les inculcamos, como dice la palabra, instruye al niño en su carrera para que cuando sea grande no se aparte, ¿sí? No se aparte de lo instruido, del camino. Instruye al niño en su camino, en su carrera, para que cuando sea grande sea bienaventurado, como dice aquí el Salmo 128, 1, 3 y 4. ¿verdad? Dice que será bendito todo, dice que aún cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien.
Amén. Bienaventurado serás y te irá bien, porque tienes todos los valores en el temor de Dios. Vas a guardar los mandamientos de Dios, tus hijos y tus hijas van a ser bendición, no va a estar el hogar desintegrado, no va a haber hijos que te aborrezcan, no va a haber familiares que te aborrezcan, no va a haber gente que te aborrezca, porque todo lo haces en justicia y en el amor de Dios, porque tú practicas los mandamientos de Dios y tienes el temor de Dios, y entonces te irá bien y serás un hombre y una mujer de bien. Pero si no, sin valores, los niños crecen, cualquier otra persona los guía, se van a la droga, se van a los vicios, terminan en la muerte, terminan en la cárcel, terminan por ahí golpeados, maltratados, de una manera incorrecta, sin bendición. Es por eso la importancia de este tema. Sin bendición de Dios, porque no conocieron los caminos de Dios, porque dice ahí en Proverbios 1 que los insensatos no oyen el consejo ni la corrección. ¿Cuáles son esos insensatos? Los que no se les instruyó en el camino correcto de la bendición de Dios. Ellos crecieron nada más a la aventura y terminan como una aventura. Ni para ellos viven, ni para la sociedad, ni para su familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner atención, que la sociedad está desbaratada porque no se les impuso el temor de Jehová a los niños. No se les está imponiendo el temor a Dios, sino que los hemos dejado crecer conforme a su parecer, conforme a su libertad, pero sin el temor y la restricción de los valores. ¿Y qué van a hacer? Delincuentes mañana, ¿sí? Presa fácil para el enemigo, presa fácil para destruirse, presa fácil para hacer toda clase de cosas malas. ¿Por qué? Vemos a personas destruidas totalmente, niños, jóvenes, intoxicando el cuerpo, desbaratando su cuerpo, otros quitándose la vida, otros en un desenfreno total, que al cabo no les importa la vida, que lo que quieren es terminarla. ¿Por qué les faltó? Vacíos de su corazón, huecos de su corazón, porque les faltó ese aliciente del temor de Dios en sus corazones, para que reconozcan al Creador de la vida y lo respeten y se respeten a sí mismos, pero no se les fue dado. Por eso la sociedad está destruida, hogares destruidos. Hay hogares que entre allí mismo no necesitan enemigos, son enemigos de su misma familia. No se puede ver padre, hijo, madre, hija, nuera, suegra. No se pueden ver porque hay una diserción total, una separación total de valores, porque ya insertada la sociedad de una manera incorrecta, sin temor de Dios, sin ordenamiento de Dios. Cada uno quiere hacer su propia voluntad, pasando por alto los preceptos de los valores humanos, porque no traen la instrucción, que es fundamental, el temor a Dios. El temor a Dios es importantísimo, mis hermanos, mis hermanas. Ya le dimos los beneficios. Es importante el temor de Dios porque trae beneficios. Dice, bienaventurado aquel que teme a Dios. Amén. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. Que anda en sus caminos. ¿Le trae beneficios? Sí, le trae beneficios. Amén. Por eso ahí en el Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Poderosa. Amén. La generación de los rectos será bendita, y bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. O sea, no se va a apartar la bendición de Dios, porque esos hogares están compactados con el temor de Dios, andando en los estatutos de Dios. Y el Señor no tiene ningún problema por bendecirlos. Dice que su riqueza permanecerá para siempre. Bueno, la riqueza, hermano, empieza desde la comunión íntegra de un hogar, de la
de la congregación íntegra de una familia. Esa es la primera bendición. Y ya el Señor agrega la bendición porque ya son benditos, dice aquí, que son benditos, son bendecidos por Dios, por cuanto tienen el temor de Dios y andan y practican la verdad y la justicia, porque andan en el temor de Dios. Amén. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice bien, el buen entendimiento. Dice, y buen entendimiento, fíjese bien. Dice en el Salmo 111, verso 10, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, los que tienen respeto a Dios. Personas con entendimiento, pero no así los que no tienen el entendimiento. Vemos el contraste ahí de Proverbios 1:7. Amén. Que dice Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si no tiene el temor a Dios, no le va a entrar la educación secular, va a ir a la escuela y no va a aprender, porque no se va a dedicar, su mente está perturbada, su mente no está canalizada a la sabiduría, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Dice en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso la sociedad está fracturada, la sociedad está en un caos, porque el temor, el fundamento para una familia y una sociedad es el temor a Dios. Regrésese años atrás en el tiempo y vea cómo las familias de antes no había delincuencia, eran pocos los que delinquían. Ahora no, casi el 100% de las personas tienen un problema de violencia familiar, ya sea por hijo, por pariente o por quien sea, pero hay una decadencia bien tremenda por falta de estos valores. ¿Qué hacía la gente de antes? La gente de antes tenía el tenerle el temor, le ponían temor al niño para que se condujera en el temor a Dios y respetara a Dios. Luego respetaba a sus padres, respetaba a sus tíos, respetaba a sus parientes, respetaba a todo mundo, a la sociedad. Tenía una gran valía el ser humano. Ahora no. Ahora no se ama ni él solo, no se respeta ni él mismo. Se autodestruye. Porque le faltó el fundamento, ese fundamento, el temor a Dios. Ya vimos que trae bendición el tener este fundamento. Por eso es importante, es importantísimo el temor a Dios en los niños, en los jóvenes y aún en los adultos. ¿Amén? Ya vienen en la carrera caminando, la sociedad viene caminando en un mundo totalmente desastroso, donde ya no hay confianza en nadie, ya no se puede confiar en nadie, porque como dice por ahí la gente, el que no camina choquea, el que no anda se arrastra, ¿verdad? Hay situaciones que a la sociedad misma ya le tienen temor a la autoridad, le tienen temor al vecino, le tienen temor a todo el mundo, porque ya no saben en quién confiar. Ya se mira a la sociedad como extraños. Se perdió la convivencia, se perdieron los valores por esta causa. Este es el fundamento para nuestros hermanos y nuestras hermanas, que poner atención ahí es de grande bendición para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, tataranietos, los que estamos ya viejos y los que están jóvenes. Si ponen atención en el niño, en poniéndole los valores en el temor de Dios, va a tener un hijo que lo va a amar, lo va a respetar, ¿verdad? Cuando sea grande va a aportar a la sociedad un instrumento de bendición para la sociedad y no un peligro para la sociedad. Pero está todo en nosotros. Todo el mal empieza, esto no lo va a arreglar el gobierno, no lo van a arreglar las naciones, esto lo tienen que arreglar los padres de familia, las madres de familia. Porque la mamá es la primera maestra y es la que le debe enseñar al niño sus valores, para que cuando vaya a la escuela el niño respete a sus maestros,
Pero si la madre no le infunde el temor a Dios ni el temor a los demás, él no va a respetar ni a los profesores, ni a la sociedad, ni a nadie, ni a la justicia, ni al gobierno. No se va a someter en la línea del orden de convivencia que tienen los pueblos. Va a andar totalmente fuera del orden, lo van a tener que arreglar las policías, las justicias. Porque en casa no se le dio la administración que necesitaba cuando era niño. Le dio todo, su libertad al niño. Cuando usted le da, o yo le doy al niño toda la libertad desde niño chiquito, no estoy diciendo de recién nacido ya de que tiene razón, nosotros lo estamos formando para ser delincuente, porque él va a hacer todo lo que se le venga de él. Nadie le dijo que era malo. Nosotros a veces que nos ha tocado por ahí ver los que están en reclusorio, fíjense que hay jóvenes que dicen, si yo hubiera tenido un padre o una madre que me hubiera dicho que era malo, yo no lo hubiera hecho y no estuviera aquí. ¿A quién le echan la culpa? A los progenitores. Por eso la sociedad está como está, y no nos quejemos del policía corrupto, del político corrupto, del hombre que roba, que mata. No nos lamentemos. Ese es el monstruito que hemos creado nosotros como sociedad. Es el monstruo. Ahora no sabemos cómo arreglar ese monstruo y le echamos la culpa al gobierno, pero aquí está el centro. Dios es el centro de los valores. Dios es el proyecto de vida. Dios es la bendición. Dios es la prosperidad. Dios es nuestra salvación. Dios es el todo del hombre. Según Eclesiastés, dice que el todo del hombre en esto se encierra. Y se lo voy a leer para que usted se dé cuenta. ¿Ya? Eclesiastés capítulo 12. Se lo dice claramente. Dice Eclesiastés capítulo 12, 13. Aquí vamos a terminar ya. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí se acaba todo. ¿Sí, amén? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga. Él va a traer a juicio, amén, a todos. Porque nosotros no fundamentamos a la sociedad, nuestros hijos y nuestras hijas no los fundamentamos en el temor a Dios. Pero aquí el proverbista habla muy claramente en Eclesiastés: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tenemos que dar cuentas por eso delante de Dios. Por eso es importante el temor a Dios. Mi deseo es que el Señor les bendiga.